Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Leyendas de Ultratumba. Mi nombre es Alexander Lacroix y quiero presentarles nuestra primera historia del canal que nos escribió nuestra amiga Silvia de la ciudad de Salina Cruz, Oaxaca. Espero que disfruten de esta primera parte y sin más preámbulos, empecemos. Hola, mi nombre es Silvia y quiero contarles la historia que vivimos mi familia y yo durante el año 2002. Quiero contarles aquello que vivimos cuando un ente fue atraído a nuestro hogar por alguien de nuestra propia familia. Todo empezó en el año 2001, en la ciudad de Salina Cruz, Oaxaca. Para ser más específicos, en la colonia petrolera, cuando aún compartía la habitación con mi hermana Ivana. Yo tenía más o menos 16 años de edad y ella era mayor que yo por unos 4 años. En aquel entonces, mi hermana solía llevar una amistad con una exnovia de un tío, a quien llamaremos Raquel. En una de las tantas ocasiones en que fue a visitarnos a la casa, se quedó en el cuarto de mi hermana por un largo rato. Sin embargo, jamás pensamos que lo que pasaba en aquella habitación acabaría con la tranquilidad de nuestra familia por los siguientes 2 años. Para ser más concretos, mi hermana y Raquel habían jugado la Ouija en aquel momento. Y comentaba que a pesar de no creer del todo en aquella situación supuestamente paranormal, pudieron hablar con un ente durante el tiempo que jugaron. El tiempo pasó y aquel día quedó en el olvido. Meses después mi hermana se juntó con su novio y se fueron a vivir a otro lado en la misma ciudad. Viendo el lado positivo de las cosas, me había quedado con la habitación de mi hermana para mí sola. Nuestra casa tiene 3 recámaras, la de mis papás, que es la más amplia, la mía, y la de mi hermano menor, Javier, que está al lado de la mía. Pasaron algunos meses más y un día cuando me encontraba doblando ropa en mi habitación, empecé a escuchar cómo lanzaban algunas pequeñas piedritas en el cristal de la ventana que daba hacia la calle. Al principio, pensé que era mi hermano menor que estaba jugando en el patio de afuera, así que lo ignoré. Sin embargo, esos pequeños ruiditos en la ventana se empezaron a volver constantes conforme pasaban los días. Debo admitir que en aquel entonces yo era alguien bastante fuerte de carácter y prácticamente casi nada me hacía doblarme o tener miedo. Sin embargo, a partir de aquella experiencia me volví bastante asustadiza y me da pavor casi cualquier situación que tenga que ver con hechos paranormales. Aquellos ruidos en la ventana siguieron sucediendo y tiempo después, cuando estaba acomodando unas cosas en mi cuarto, pude escuchar claramente como si alguien se asomara por la ventana de mi cuarto y dijera susurrando: «Silvia». Yo volteé de forma natural y nuevamente pensé que era una de las bromas de mi hermano, pero para mi suerte, al asomarme no había nadie y al dirigirme a la sala, ahí estaba mi hermano, viendo sus caricaturas como de costumbre. Además, ese día no había nadie en la casa, más que nosotros dos, y la puerta del patio estaba cerrada, así que era prácticamente imposible que alguien se hubiera asomado. De primera impresión no le quise prestar atención y pensé que había sido mi imaginación. Sin embargo, conforme pasaban los días, esa especie de bromita se empezó a hacer recurrente, al igual que el golpeteo de las piedras en mi ventana. Días más tarde le conté a mi mamá lo que había pasado con las piedras en la ventana y los susurros. Sin embargo, en aquella área de Oaxaca la gente suele ser muy creyente de las leyendas urbanas y algo supersticiosas. Y mi mamá me dijo que por más que escuchara algo en la ventana, no me asomara, ya que podía darme un mal aire. Ella le echaba la culpa al vecino de al lado, que era un fiel adorador de la muerte. En múltiples ocasiones habíamos escuchado cómo hacía rituales y rezos a la muerte. Además, tenía una enorme estatua de ella vestida de tehuana en la entrada de su casa, la cual podía ser vista por todas las personas que pasaban enfrente. Así que al inicio, esos hechos paranormales de alguna manera tuvieron una especie de explicación, y hasta cierto punto, debido a la recurrencia, empezaron a volverse incluso normales para mí. Ya no me daba miedo,
Sin embargo, todo cambió cuando una noche, cuando me disponía a dormir, por eso a las 11 o 12, me encontraba recostada en mi cama y empecé a sentir como alguien se recostó detrás de mí y me apretó fuertemente todo el cuerpo. Algunos pensarán que era lo que habitualmente la gente conoce como parálisis del sueño, o vulgarmente dicen que se te subió el muerto, pero yo estaba completamente segura de que eso era algo distinto. En aquel momento yo no podía gritar, mucho menos hablar. Simplemente ante la impotencia y el enorme terror que infundía el sentir aquel ser detrás de mí, me resigné al hecho de que no iba a poder escapar solo con mi fuerza, así que no encontré otra salida que ponerme a rezar en mi mente. Aquel instante pude escuchar aquel susurro nuevamente muy cerca de mi oído. Aquel susurro que escuchaba constantemente en la ventana de mi habitación, pero lo hacía más escalofriante esta vez. Y en verdad era terrorífico sentirlo tan cerca. Silvia. En ese momento sentí cómo mi cuerpo se liberó de aquella sensación. Inmediatamente me levanté de mi cama y salí corriendo a la habitación de mis padres, abriendo la puerta desesperadamente. Mamá, papá, me acaban de espantar, les dije a mis padres. En ese instante ellos se levantaron algo asustados. Aquel día mi padre no me creyó cuando le conté lo que había pasado. Él solía ser un hombre un tanto escéptico a estas cosas. Sin embargo, tras haberme regañado, me dejaron quedarme en su habitación a dormir, al menos esa noche. Al día siguiente, mis padres no me dejaron dormir en su habitación, así que con mucho miedo volví a mi cuarto, esperando que no se repitiera la experiencia. Desafortunadamente, aquel ente ya se había apoderado de mi habitación, y nuevamente al intentar descansar por la noche, este ser tomó fuertemente mi cuerpo, repitiendo la historia del día anterior. La piel se me puso de gallina y empecé a sudar frío. A pesar de que la sensación fue unos 5 minutos, pareciera que pasaron horas. Pero en esta ocasión, el susurro fue distinto, y antes de soltarme me dijo: «Váyanse de mi casa». Después de que eso sucediera, me quedé recostada en mi cama. Me puse a llorar y a rezar nuevamente, esperando que no se volviera a repetir. Sin embargo, las noches se volvieron de insomnio, y a pesar de que le conté de nuevo lo sucedido a mis padres, ellos no me creían del todo. Para variar, este hecho se repetía en diversas ocasiones, 1 o 2 veces por semana. Cansada y asustada de tener que lidiar con aquella cosa, más o menos un mes después de que empezó a suceder este hecho, nuevamente volvió a ocurrir. Aquella noche no pude más. Entré corriendo nuevamente al cuarto de mis padres. Mi papá de nuevo sin quererme me gritó diciendo que me fuera a mi cuarto. Pero aquella noche le dije que no me importaba que me matara. Yo no iba a volver a ese cuarto por nada del mundo. Al ver que me aferré a no irme, me permitió nuevamente quedarme esa noche. Al día siguiente, en un acto de valentía, mi papá se fue a dormir a mi cuarto para demostrarme que solo eran ideas mías lo que yo le decía. Así que como medida de protección se llevó una pequeña virgen de Juquila, de la cual es muy creyente. Yo le dije que no era muy buena idea lo que pensaba hacer, pero insistió que solo eran tonteras mías. Nos dispusimos a descansar, yo en el cuarto de ellos junto con mi mamá, cuando por eso de las 2 de la mañana entró corriendo mi papá a la habitación donde estábamos nosotras gritando: «¡Matilde, Matilde!», dirigiéndose a mi mamá. «Me acaban de tirar de la cama». Estaba completamente blanco y sudando frío, con una cara de espanto y bastante acelerado. Nos contó que minutos antes, cuando estaba recostado en la cama, sintió claramente como alguien tomó fuertemente la sábana de la cama y lo arrojó por los aires con muchísima fuerza.
junto con esa virgen de Juquila, la cual quedó hecha pedazos en el suelo. En ese momento, al intentar ver qué pasaba y voltear hacia la ventana, pudo ver una enorme sombra oscura flotando en el aire. Tenía la figura de una mujer, un tanto delgada. Su cabello alborotado cubría parte de su rostro, y muy a lo lejos pudo notar cómo en su cara se reflejaban unas enormes ojeras que hacían que sus ojos se perdieran en la oscuridad. Con un vestido semirrasgado, color blanco, que apenas si pasaba sus rodillas. Además, sus brazos y piernas podían notarse con golpes y rasgaduras en la piel, y aquellos labios pálidos con rostro demoníaco harían morir de miedo hasta la persona más escéptica. En aquel instante, al ver semejante ente, solo pude correr al cuarto de al lado y mantener todas las luces de la casa prendidas. Aquella noche mi padre no pudo dormir más, y al siguiente día cerró con llave aquel cuarto diciendo que quedaba completamente prohibido abrirlo. Y bueno, amigos, hasta aquí la primera parte de esta historia. Nuevamente vamos a subir la segunda parte más adelante. Espero que hasta el momento los mantenga intrigados esta historia. Recuerden que si tienen alguna historia que contarnos, puedan enviárnosla directamente a nosotros al correo que se encuentra acá abajo. Y igual nos pueden dejar algún mensajito en el canal o en nuestras redes sociales, y con muchísimo gusto vamos a leer su historia y la vamos a compartir a toda esta gran comunidad que estamos formando. Muchísimas gracias por visitar nuestro canal, por ver este video, y pues espero que estén muy bien. Gracias por estar en su canal Leyendas de Ultratumba.